Buenas, ¿qué tal, Nilsa? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Todo bien, profe, ¿y usted? ¿Todo bien? Genial. Ya estamos con menos calor ahora. Ese calor Por desesperante que suerte. teníamos hace semanas atrás. Sí, por suerte, pero ahora están los incendios. Sí, pero creo que los incendios continúan Sí, en algunas partes. sí, para los alérgicos no le viene nada bien esto. Sí, para las personas asmáticas que tienen problemas de respiración, esto le hace muy mal. El fin de semana estuve por el campo y se veía ahí por la cordillera el humo que llegaba. Se veía la luz del alumbrado público, por ejemplo, estaba todo lleno de neblina. Y una lástima, nos hace mal a todos y también la falta un poco más de lluvia y la sequía. Bueno, Sí, hoy bastante. vamos a desarrollar lo que corresponde ya a nuestras unidades de unidad 1. Es un poco largo la unidad 1. Las informaciones que pueda solicitar ya está en algunas, ya está acá en la plataforma, aunque me falta alzar los horarios de clase, la guía me falta todavía, todavía no terminé, pero el material de lo que hoy vamos a desarrollar ya está en plataforma, por un lado. Y por otro, no sé si ya te salió para marcar asistencia. Si por favor podrías marcar asistencia. Sí, profe, ahora me voy a fijar, solo que está un poco lenta la plataforma. Sí, así es siempre. Bueno, vamos a Ahí está hablar ahora. sobre la teoría de las relaciones internacionales hoy, sobre como un debate y un paradigma de lo que son las teorías en cuanto a relaciones internacionales. Hay dos materiales y estos materiales que alcé en PDF vamos a estar utilizando en varias clases que son correspondientes a la unidad 1, porque en una clase no vamos a poder desarrollar todo estos temas. La teoría de las relaciones, otra cosa, si terminamos por ahí, entonces alcé tareas para que puedas hacer referente a lo cortito que hoy vamos a estar desarrollando por el tiempo que tenemos. Entonces también tienes fecha de vencimiento hasta el próximo viernes, creo que. Entonces, para que tengas en cuenta y hacer las tareas, porque una vez que ya vence la fecha ya no estoy retrocediendo para volver a abrir esas tareas. Entonces, eso a mí me facilita también para que las correcciones y la suma de puntos dentro del proceso se puede hacer semana tras semana. Entonces, eso agiliza el trabajo para que podamos cerrar felizmente el semestre. Y también nos estén Ya hasta, dando las tareas que tienen que hacer. Bueno, sería hasta este viernes, entonces, profe. sí. No recuerdo si es para el próximo jueves o el próximo viernes. Entiendo, profe. Revisarlo un poco, porque tiene su fecha de vencimiento. Ok, Bien, voy a fijarme. sí, por favor, que no te pase ahora y después no puedas hacer la tarea porque está programada que ya no se va a volver a abrir. Bien, vamos a hablar un poco sobre la teoría de las relaciones internacionales. Acá tengo material que voy a estar leyéndote y si hay algunos puntos que quieras aclarar, entonces me interrumpen o me preguntas. Referirse hoy a la teoría de las relaciones internacionales supone necesariamente plantear un tema central como es el del paradigma científico de las relaciones internacionales. Si en anteriores momentos de la todavía corta historia de las relaciones internacionales como ciencia, el objeto de debate estuvo centrado en el campo de estudio, en el concepto o en la metodología más adecuada para el análisis de los fenómenos internacionales. Desde finales de los años 60 hasta el presente es la cuestión relativa al paradigma de las relaciones internacionales
la que está en el centro del debate teórico que caracteriza nuestra ciencia. Acá quiero aclarar de lo que es paradigma. Paradigma se refiere a un modelo. Entonces, existe un modelo que se sigue internacionalmente en cuanto a las relaciones. Y en cuanto a ese modelo, se aplican los protocolos. Los protocolos son las reglas. Entonces, el paradigma y el protocolo están muy ligados a lo que son las relaciones internacionales, que también están ligadas con la diplomacia, porque la diplomacia va también de la mano de las relaciones internacionales. Entonces, el paradigma es un modelo que se estableció internacionalmente y que siguen todas las naciones a través de la aplicación de sus relaciones internacionales combinada con la diplomacia, que son los tratos delicados, los reglamentos en el trato, ante situaciones cómo debe de tratarse, qué procedimientos debe hacerse en esos casos. Es cuestión, no es superflua, o sea, no es necesaria, pues hace referencia a los valores con que el estudioso interpreta el mundo y a la visión y modelo que está en la base del intento científico de aprehensión de la realidad internacional. Este señor K.J. Holsti, al plantearse al reciente debate existente en el campo de las relaciones internacionales sobre los paradigmas, señala acertadamente el mismo sobre este tema. ¿Cuál es la razón de que hoy la teoría de las relaciones centre su debate en la cuestión paradigmática? O sea, ¿por qué las relaciones internacionales se centra en un modelo que se estableció? Y dice que la razón parece clara, que se debe a la propia evolución y cambio de la realidad internacional, que es el objeto de estudio. Los profundos y radicales cambios sociales, políticos, económicos, científicos, técnicos, por una parte, y el espectacular aumento cuantitativo en el plano de los actores y de las interacciones de otra, acompañados por la aparición de nuevos y dramáticos problemas y el agravamiento de los anteriores, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Fue experimentando las relaciones internacionales y con ellas la sociedad internacional también. Han influido poderosamente, como no podía ser de otra manera, en la evolución de las propias concepciones científicas de las relaciones internacionales y con ello en el paradigma que inspira a las mismas. El contexto histórico es un factor que debe tenerse en cuenta en orden a entender el actual debate. Como debe tenerse en cuenta también al mismo tiempo el contexto científico que caracteriza la evolución de las ciencias sociales en cada momento histórico, que en nuestro caso ha influido igualmente de forma decisiva. Entonces, un pequeño resumen de este párrafo nos dice de que, voy a sintetizar, los profundos cambios que se han producido entre los países del mundo y más todavía en cuanto a estos países que son centrales, que tienen un gran liderazgo, sufrieron un gran cambio en cuanto a las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de un paro de la Segunda Guerra Mundial, se ha visto la necesidad de mantener relaciones, mantener a la población, brindarle bienestar. Entonces, de esa manera se fueron formando los modelos y los paradigmas de cooperación de un país con otro para poder salir adelante en distintos campos, ya sea en lo científico, en la parte tecnológica, en la parte
medicina, medicamentos, estudios médicos y demás. De acuerdo con el objeto del presente estudio de plantear y analizar en su dimensión teórico-práctico la cuestión del paradigma de las relaciones internacionales, primero analizaremos breve y críticamente los distintos paradigmas de las relaciones internacionales y después estableceremos nuestra propia posición al respecto. Paradigmas y relaciones internacionales. Si hubiera que resumir cuál ha sido la situación de la teoría de las relaciones internacionales en los últimos 300 años, habría que afirmar con K.J. Holsti, que es el señor con el cual estamos leyendo sus obras, que en términos generales se puede decir que desde el siglo XVII hasta fecha relativamente reciente, un único paradigma ha dominado absolutamente en el campo del estudio de las relaciones internacionales. Se trata del paradigma hoy denominado tradicional, realista o estatocéntrico, que hacia el Estado y del poder los referentes absolutos para el análisis de las relaciones internacionales. Esto que dice estatocéntrico, que va hacia el Estado y el poder, entonces nos dice que este paradigma de relaciones internacionales se centra en lo que es, en donde está el poder, en donde quienes manejan, quienes se sientan en la silla, porque son ellos los que dictan también cuáles son los modelos que se va a seguir. En tiempos anteriores, cuando existían dictaduras, cuando existían personas de imperialismos que tenían el poder absoluto, entonces eso caía en la persona. Quien está en la silla es quien iba determinando eso, pero como que muchos gobiernos, muchos estados se fueron transformando a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta hace poco también. Ya no es absoluto ese gobierno autocéntrico en una sola persona, sino que pasa a través de los diferentes poderes de cada país del Estado, como por ejemplo el poder del Parlamento, que es donde se debate cómo se va a hacer esa relación entre un país y otro, a través de algún convenio, a través de algún tratado. Entonces ya no puede considerarse como un estatocéntrico. Es a eso lo que quería aclarar. Y de esta forma, durante más de 3 siglos, en concepto a partir de la configuración del sistema europeo de Estado, ha existido un claro consenso intelectual y científico que ha generalizado una visión de la sociedad internacional, determinado el pensamiento internacional, guiado la investigación empírica, proporcionando respuestas a los problemas que planteaba la política internacional. Esta monopolítica interpretación científica de las relaciones internacionales solo ha conocido históricamente excepciones aisladas, sin incidencia real en la teorización internacional, la más relevante de las cuales es el marxismo. Entonces sabemos que el marxismo, Carlos Marx en aquella época era como una dictadura, lo que ellos determinaban sus propias políticas de relacionamiento internacional. Incluso este tipo de modelo de gobierno se ha aislado del mundo entero y generando solamente dentro de sus propias fronteras, tratando o no solamente tratando, sino que realmente se autoabastecían. Entonces, se limitaba tener relaciones internacionales con otros países. Y existía la marginación, la discriminación de que si era comunista o no era, si era republicano, si era monárquico. En este sentido,
a pesar de la gran variedad de escuelas y concepciones teóricas y la ausencia de un marco conceptual teórico y metodológico comúnmente aceptado por la mayoría de los estudiosos, que caracteriza a la teoría de las relaciones internacionales, o sea, las relaciones internacionales se ha movido hasta la fecha reciente en un contexto intelectual y científico cómodo, cerrado en sí mismo y confiado en su virtualidad explicativa de la realidad internacional. Entonces, por motivo de estos casos de comunismo y demás otros gobiernos totalitarios, entonces las relaciones internacionales se ha visto estancada hasta esa fecha en que se movía solamente en ciertos niveles de formación o preparación intelectual de las personas y de los países que sí estaban avanzando y que se abrían al mundo. Es a eso a lo que se refiere. Pero esa situación cambió. Desde finales de los años 70 han aparecido nuevos y remozados paradigmas, o sea, aparecieron nuevos modelos, nuevas se fueron moldeando, dándole forma y aceptando nuevas formas de hacer relaciones internacionales, que a finales de los años 70 fue formando nuevos paradigmas, o sea, nuevos modelos y nuevas concepciones e imágenes del mundo que, enfrentándose críticamente con el paradigma tradicional, tratan de ser reflejo adecuado y de los cambios experimentados por la sociedad internacional, y tratan de ofrecer respuestas apropiadas a los problemas. De esta forma, las relaciones internacionales se encuentran sumidas hoy en pleno debate paradigmático, debate que, como ya hemos señalado, es central en nuestra ciencia, ya que hace referencia directa y pone en cuestión el propio concepto y objeto de estudio de las relaciones internacionales, además de determinar las soluciones que se ofrecen a la problemática del presente. Vamos a ver en última instancia, de ahí la importancia del mismo, lo que este debate ha puesto en juego es la noción y la realidad misma de cambio en las relaciones internacionales. Antes de entrar directamente en este tema, es necesario clarificar qué se entiende por paradigma, dada la multiplicidad de significados y alcances con que se ha utilizado este término desde su popularización por Thomas S. Kuhn en su obra científica, Estructura Científica de la Revolución. Esto él publicó en el año 1962. El propio Kuhn usa en esa obra el concepto de 21 sentidos diferentes. Posteriormente, en la segunda edición de la misma, haciéndose eco de la crítica que por ello se le hizo, ha tratado de clarificar este punto admitiendo el uso del concepto de paradigma en un doble sentido. El primero es disciplinario, disciplina matriz, y el segundo es paradigma ejemplar. Como se ha señalado, la crítica a ambos conceptos continúan siendo ambiguos y excesivamente genéricos, lo que dificulta la identificación práctica del paradigma o paradigmas de una disciplina científica y permite la existencia de un cierto grado de confusión y contradicción. Esta confusión en cuanto a lo que es un paradigma es evidente en el campo de las relaciones internacionales. Por ejemplo, hay estudiosos como Aaron Littfar que consideran que el behaviorismo es un paradigma, lo que consideran que lo que es puesto en entredicho
por la mayoría de los especialistas. Algo parecido sucede con John Vázquez, que habla del paradigma idealista, como la mayoría de los autores estiman que el paradigma idealista no es diferente del paradigma realista. Y otros, frente a los tres paradigmas que normalmente se afirma existen en nuestro campo, considera que solo hay dos paradigmas, pluralista y estructuralista. Incluso entre los incluso entre los numerosos estudiosos que reconocen la existencia de tres paradigmas, existe una gran variedad de matices, no solo terminológicos, sino también respecto de las características más relevantes de los mismos. Esta confusión se debe a que frecuentemente, ante la falta de un concepto unívoco de paradigma, se identifica, según los especialistas, con concepción, perspectiva, enfoque, marco, teoría general o método. Aunque la base de un paradigma es fundamentalmente sustantiva, un paradigma no es simplemente una concepción, ni un enfoque, ni una teoría, ni mucho menos un método. Un paradigma consiste de acuerdo con el espíritu de lo señalado. Es una serie de postulados fundamentales sobre el mundo que centran la atención del estudioso sobre ciertos fenómenos determinando su interpretación. Bueno, estos son los puntos en que nos aclara de dónde va surgiendo esto que es el paradigma. Profe, Hola, ¿sí? profe, no me aparece para marcar la asistencia, me aparece pero de la semana pasada. Ay, Dios, no marqué entonces. Sí. Y tampoco los materiales, ni la tarea tampoco me aparece, profe. ¿No sale? No, no me aparece la tarea ni los materiales. Ah, sí, sí. Me faltó habilitar. Me faltó habilitar. Un momentito voy a ver. Mientras que estoy exponiendo, que me vaya saliendo esto también. Sí, profe, está Me bien, no hay faltaba problema. habilitar nada más. Ah, ok. Esta tarde cargué todo y faltaba habilitar. Un momentito. Voy a seguir, voy a continuar mientras se va abriendo la plataforma. Acá Dale, tienen profe. la puesta en entredicho del paradigma tradicional se produjo solo a consecuencia de la formulación de nuevas y diferentes propuestas a las tres cuestiones señaladas. Es decir, ha venido de la mano de nuevas y diferentes conceptualizaciones e ideas sobre los procesos claves, los actores y las imágenes del mundo. Ahí voy entrando ya. Ambientar un poco. Sí, profe, no hay problema. Bien, acá hay varias aclaraciones sobre lo que es el paradigma, que da a entender fácilmente de dónde vienen los paradigmas. Y voy a ir resumiendo esta parte. Dice que hemos tratado de explicar, solo cabe establecer en consecuencia la existencia actual de tres paradigmas. Un poquitito acá.
Es bastante lenta. Sí, profe, a esta hora empieza, a partir de las 8. Sí. Parece que todo el mundo se conecta, por eso Y por eso se cuelgan. el Sí, service no es tan amplio, no abastece. así mismo. Y estoy acá. Hoy es el 15. El 15 tiempo desde el 20 a... Hasta el 35. Así me da tiempo también. Sí. Ya va a ser y 30, pues. De 20 a 20:35 estoy marcando. Dale, Sí. profe. Permitir a los asistentes registrar su asistencia, marcado automático. Ah, ya le doy sí. Después, con eso ya está. Ahí, antes de enviar 15, fecha de 20 a 20:35. Permitir marcado su asistencia. Sí, ya está. Ahí ya está. Profe, ¿y los materiales y la tarea? Sí, sí, voy a habilitar también. Ahí ya tengo que habilitar, nomás está todo cargado. Está lento nomás. No, bueno, profe, sí está bien, no hay problema entonces. Ahí ya voy saliendo de ahí. Muy lenta. Bien, ahí ya, aunque todavía no te va a dar, está todavía acá girando. Bien, si no llegamos a cerrar esa parte, esos temas, tenés el material para leer y para poder completar estas tareas. Sí, profe, está bien. Ah, ¿Cómo? sí, está bien. Ahí de la unidad 1 y parte del 2 hay dos PDF para leer. Es muy lento, profe. Sí. Es muy interesante los temas porque habla hasta la parte histórica, habla la parte también a veces de la parte de economía, la parte social también. Ahí ya está habilitando la tarea, ya habilitó, ya vas a poder ver. Y también los materiales obligatorios. Bueno, profe. En materiales complementarios puse también dos libros que estoy usando, que voy a ir haciendo resúmenes de esos. Por si tenés acceso de alguna forma a, si está en internet, no sé si está en internet,
pero son libros que traje de la biblioteca central de la Universidad Nacional de Asunción de San Lorenzo, para ampliar. Ah, bueno, profe. Voy a buscar en internet, capaz que haya algún resumen o algo de Sí, haber. súper fácil, habla muy bien, explica muy bien y da gusto. La lectura se desliza, corre así tan fácilmente que uno quiere leer todo, luego ya el libro. Estuve leyendo esta tarde una parte, cita. Ahí ya tenés habilitado. Tenés materiales obligatorios, tenés la tarea también. Ahí está. Bueno, voy Sí, a ahí ir ya me aparece, redondeando esta profe. parte de... A ver. No me aparece, no me sale. ¿Por qué no me sale? Ve nomás para marcar, Nilsa, tu asistencia. Ahí está. Ah, sí, profe, ya puedo marcar ya. Ok, Ya, genial, ya está, ya, gracias. genial, Capaz genial. que... Ah, pero no está compartiendo Zoom. Yo pensé que era ese el problema. Mi máquina también está súper lenta. Ya no quiere trabajar, profe. Necesita ampliar la memoria. Ya me estuvo viendo un técnico y está re lenta. Mm. Creo que voy a dejar hasta ahí, no, porque ya se me va a terminar el tiempo. Y lo que falta yo voy a estar viendo el material, profe. Sí. Cualquier consulta que tengas, escribime en el foro. Dale, profe. Bueno, vamos a dejar hasta acá, Nilsa, la clase. Mi máquina también se me quedó ahí colgado. Entonces, vamos a continuar el próximo martes, Dios mediante. Así sea, profe. Y, por favor, dale lectura al material. Por lo menos Dale, profe. lees, las preguntas son 5 preguntas, un punto cada pregunta, son total 5 puntos de la tarea, pequeña tarea que voy a estar alzándoles para sumar proceso. Y de paso también vas descubriendo todo lo que dice el material. Entonces, cerramos hasta acá nuestra clase y hasta el próximo martes. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.